Buenas tardes. Bienvenidos al segundo periodo. Es decir, vamos a dar una explicación de la guía número 2. Para la explicación también voy a tratar también de hacerla por partes, pues para que se les facilite un poquito más a ustedes el entendimiento. El tema que nosotros vamos a ver es América Latina en la primera mitad del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, perdón. Recuerden que el tema anterior trabajamos fue toda la parte internacional, todo lo que tuvo que ver con la crisis, reformas y guerras de que se vieron en el mundo. Entonces recordemos que iniciamos con la Primera Guerra Mundial, iniciamos después con los estados totalitarios, con el nazismo, el fascismo, el falangismo, también trabajamos la crisis de 1929, lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, también los que nos llevó a la Guerra Fría y a la caída del socialismo como modo de producción. Este segundo periodo vamos a ver qué pasó en ese mismo lapso de tiempo, pero ya no a nivel internacional, sino enfocados en América Latina. Por eso hemos dividido todo este siglo lo hemos dividido en dos partes. Vamos a trabajar la primera parte, que es 1898-1955. Cómo se vio el contexto latinoamericano en la crisis en la Primera Guerra Mundial, cómo se vio en la crisis de 1929, cómo se vio afectado por los estados totalitarios y cómo se vio afectada América Latina en la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría y con la caída del socialismo como modo de producción. Para eso entonces he tratado de dividir el tema en tres partes, que vamos a ver la economía como factor importante dentro de este contexto, el aspecto político y el aspecto social. Vamos a arrancar con este primer video, que es el aspecto de la economía. Recordemos nosotros que América Latina es un continente falto de máquinas, falto de herramientas de industrialización, o con la población con un pensamiento servil. Recordemos nosotros que venimos de una colonización primero por parte de España, después por parte de Inglaterra y de algunos países europeos, donde únicamente lo que les ha importado es la materia prima y la mano de obra. Eso es lo único. Nosotros, América Latina, es un continente que no piensa, sino que imita, y es un pensamiento, un contexto servil a los intereses extranjeros. Entonces, recordemos nosotros que durante esta primera etapa del siglo XX, la economía estaba basada en la exportación de productos agrícolas, es decir, la mano de obra, es decir, la economía era una economía netamente agrícola, especializada solamente o caracterizada, en tres aspectos. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la dependencia económica por parte de los países industrializados. ¿Por qué? Porque nos pusieron a trabajar la tierra para exportar la materia prima, y únicamente eso era lo que teníamos nosotros que hacer, y comprábamos los productos elaborados. Por eso nos convertimos en una economía de consumo. Una industrialización totalmente incipiente, mientras que en Europa y en Norteamérica eran países industrializados. Ya a nosotros apenas nos estaban llegando las máquinas, o sea, pero no máquinas de gran escala, de gran producción, sino eran máquinas incipientes, como para agilizar un poco el trabajo del campesino, el trabajo obrero, porque a ellos lo que les importaba era la exportación. Recordemos eso. Por eso es que América Latina se clasificó en una economía de monocultivo. ¿Qué es una economía de monocultivo? Mono quiere decir uno, un solo cultivo. Especialmente Centroamérica se caracterizó por el cultivo de la caña de azúcar y del tabaco, y la producción del aguardiente. Esos fueron los tres productos que él exportaba a nivel internacional. En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, entonces, como esos países son que tienen cordilleras, se trabajó fue la agricultura y los productos mineroenergéticos. En eso se caracterizó, o en eso se especializaron estos países, únicamente en una economía agraria. Y ya todo lo que fue Argentina, lo que fue Brasil, lo que fue Uruguay, entonces fue en el ganado, no solamente vacuno como las
vacuno pues por las vacas, y el ganado lanar como las ovejas, las vicuñas, las llamas, las alpacas. Ese fue el trabajo por la comercialización de las pieles, la carne y su leche. Mientras que nosotros aquí, especialmente Colombia, pues se caracterizó por la producción de caucho, de quina, después ya del café, que fue como el exportador, la economía exportadora que hubo en ese momento. No debemos olvidar que los latifundistas aquí en Colombia, la oligarquía, la clase pudiente, no, perdón, aquí en América, en el contexto de América Latina, era única y exclusivamente agraria, de exportación. Ellos, como no tenían los elementos necesarios para importar las maquinarias, entonces fue cuando trajeron empresas del exterior, especialmente de los Estados Unidos, ya consolidada después de la Primera Guerra Mundial en una potencia económica. Entonces llegaron, y esto es lo que se conoce como unas economías de enclave. Las economías de enclave es cuando las empresas extranjeras llegan a nuestros territorios a imponer sus condiciones y a aprovecharse de la mano de obra barata, de la tierra nuestra, del trabajador, y ellos imponen las condiciones para sacar sus productos elaborados de nuestros territorios, con la complacencia y la benevolencia de los estados latinoamericanos. La crisis de 1920, así de esta manera vivía Latinoamérica, perdón. Pero ¿qué pasa? En el contexto de la crisis de 1929, que se dio por la caída de valores de la bolsa de Nueva York, recuerden eso, allá el crack, cuando se resquebrajó la economía mundial, América Latina no fue exenta de eso, de esa situación. Se le dificultó porque recuerden que América Latina, la economía estaba basada en las exportaciones. Ya nadie compraba, ya nadie vendía. ¿Qué hacía América Latina? Entonces aquí fue cuando sencillamente América Latina tuvo que hacer unas reformas agrícolas, unas reformas nacionales, donde sencillamente tenía que darle apoyo al trabajador, tenía que favorecer al trabajador, y porque las empresas extranjeras pues paralizaron, que eran las únicas industrias que había, eran las extranjeras. Aquí nacionales no había nada. Entonces aquí fue donde se le dio como que al trabajador se le ayudó un poquito, como decimos nosotros. Pero la crisis de 1929 afectó notoriamente la economía, sumiéndola más en las crisis y obligando a todos los estados nacionales a depender y a pedir préstamos, que se llamaban empréstitos a los países industrializados, que en ese momento ya era Estados Unidos la que tenía el control especialmente de toda la economía, no solamente latinoamericana, sino solamente del centro y de América del Sur. Entonces, de ahí, con esa crisis de 1929, nosotros afianzamos la dependencia económica hacia los Estados Unidos. Es decir, se da una nueva etapa del neoimperialismo aquí ya Estados Unidos sobre América Latina, porque ya no solamente exporta, ya no solamente explota lo que es la tierra, sino también el subsuelo, apoderándose también de los recursos mineroenergéticos que para ese momento existen, porque llegan empresas extranjeras a expropiar el suelo y el subsuelo y a aprovecharse de la mano de obra latinoamericana, que en unas cosas es gratis o muy barata. Es esa la condición, es esa la condición. Entonces, concluimos este primer video en que la economía de América Latina es una economía basada en los primeros años, es una economía basada en la dependencia, en una industria de enclave, o sea, una industria extranjera, porque no hay industria nacional, y en un monocultivo, donde los países se especializan en la producción de un solo producto, que es el producto de exportación. Y esta se da una economía de enclave donde hay participación extranjera para una pequeña industrialización. La crisis de 1929 marca un nuevo sistema. Se finaliza toda esta situación y entonces se establecen unas reformas agrarias, pero basadas en la tierra también, y donde se incursiona un apoyo a los trabajadores. Dejamos ahí este primer video.